Televidente, una feliz noche y bienvenido en nuestro programa Boa Noite Corsao. Un placer grande para nosotros estar troppe junto con ustedes y compartir una hora de entretenimiento, de manera costumbre. Un tema sumamente interesante y al caso sobre portar nos empeño di 13 cada día tema di salud a pone che nel ultimo dia è luna kita luna tapar che tu riba diabetes per esempio si m'ha passata la dia internazionale diabetes lo bini tambe e no shave november tapa conscientizare la prevenzione di cáncer di prostate en fin tiene una cantidad di tema non so se è casualità, però con l'una di novembre la gente sta dedicando attenzione al tema di salute. La nostra sezione Ban Papi di Salud nos sta facendo il massimo sforzo per tenere ben informati di lo che sta il tema di salute e molto specialmente è parte di prevenzione. Entonces, hoy nos in visita cercanos del nostro studio una delegación, nos tiene dos representantes aquí, pero tiene más gente afo, pero está un grupo que viene directamente for di Falcón, Venezuela, estado Falcón, for di Coro. Todo un estado que tiene una relación de años con Corsao y Corsao con Falcón. A queda sorpresa ahora como atiende, que è promè emisora di radio di Estado Falcón, io e Corsao a establecer. Y si comía de dos también, dos piticos confirma ainda. Pero no obstante, tiene un lugar que se llama Curaçaíto, tiene un lugar, ¿entiendes? Tiene un lugar que está papiamento, que nos relación con Venezuela, está muy estrecho, y muy especialmente con Coro. Y también nos tiene junto con nosotros de Corsao, Sherry Alberto, nos conoce el nombre de Sherry Alberto, riba diferente terreno, donde gustamos de nuestra comunidad, y junto con él lo voy a conversar con nosotros el doctor Alberto García Weffer. Dr. García Weffer está cirujano, laparoscopista, cirugía laparoscópica últimamente mira más confortable basta común y está trabajando también en el terreno de cirugía bariátrica. Es un que normalmente está así para controlar obesidad. Y entre otros, está director médico de una unidad clínica que se llama Unidad Quirúrgica Campos de la Floresta, en Coro, Estado Falcón. Bastante acorda tiempo cuando tú rendes da move, vai a Venezuela para tratamento médico, para de dos opciones, para operación, tiene diferentes amigos, yo no voy a mencionar nombres, pero aquí nos tiene, a mí demasiado amigo que hace cirugía más grande en Venezuela y me se va a Caracas. Hoy en día, o viene de Colombia, o viene de Holanda, quizá para todas las circunstancias que nos conoce en relación con Venezuela, frontera cerrada y cosas tan tiki felo. Pero últimamente, una vez que todos vuelan, o mayoría de vuelos se reanuda, la comunicación marítima también se reanuda y nos espera con relación turístico, cultural y why not, de cooperación en el caso aquí, arriba terreno médico, también lo mira, es un activo antes. Me voy a switch para español, me voy a combinar, pero nos va a con Dr. García Weffer. Doctor, siempre tenemos muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa, gracias por venir a visitarnos en esta gira. Muchas gracias y de verdad que agradecido por la bienvenida tan amena y tan buena que nos han realizado aquí en Curazao, nos hace sentir en casa. Están en casa. Siempre decimos ladies first, entonces vamos a saludarla y darle la oportunidad primero a que nos explique un poco el motivo de la visita y vamos a conversar con Sherry Alberto. Sherry, feliz noche, anche para la visita también, anche para estar junto con nosotros. Sí, feliz noche, anche para la oportunidad para nosotros aquí, Nancy, manera Herman Gruber bisa mita Sherry Alberto, mita representa Ray Prot, Henry Nilia. Conta com Henry. Henry tá bom, Tiki, tá começar a mirar back the picture. Ok. Pero tá bom, sim, danke para puntra. Sim, nós está de uma aliança junto com Dr. Alberto Garcia e a crew de como Patrícia é parte agora back mirando com fronteira a abre e facilidade também agora e botar mais cerca me que vem de Corsao 10 dias 20 minutos e vai chegar a Venezuela então com é parte aqui também é pessoa não está sentindo bom de como sobre e também via também de
yo não de Corsau. Dus, hobby via botar não tinha pensamento, me trabalha for algo vervelho por passa, lo tá difícil por onde chega, of me tá enanang, a me tá na clínica, anto gente tá no hotel, anto facilidade aqui não também, por sobre caminho de persona lo hace su parte de operação, e persona por queda também de encamber, dus também tem parte de hotel que tá preparar especificamente para a pessoa que está fazendo sua parte de cirurgia, então a pessoa também porque dá ideia junto com ele. Então, se também tem parte de hobby bom, que está pensando, nós temos na hora aqui, então que vai ampliar mais, riba tudo o qual tem parte bonita, estética. Uma coisa que sempre me realizar prometo nós vai on air, me estava a conversar com o Dr. Garcia, tocante de uma experiência com bom amigo de Mina Boneiro, meu amigo James Crown, ex-diputado, tem pouco dia passado de Boneiro, tempo que ele tinha molesta, ele tinha problema, e no momento nós estamos papeando de Boneiro de antes, que ainda, hoje dia tem tique mais adelanto a nível de medicina. Mas recomendei par de amigos na Caracas, e tempo que ia passar, e ele vai, e te dia chave, ela queda com uma amistade. Quizás para sobra nós temos uma relação assim estreita com Venezuela, que ainda está existir e te põe que nós estamos sentindo na Venezuela, mas na casa também se reporta. Seguro. Se você sentir na casa, diz vou dar um stop e a barriga acaba. Então, maneira agora também nós estava a papel off air, antes você não estava com o canal de televisão, então você sentir é band, você botar se está 10 2, é band que tu vai, então aí chega momento back a troca para nós voltar começar a lançar parte aqui, caminhando já nós todos e não solamente de mulher e caballero também, como persona humana, bota contento maneira botar sempre, porque Deus é criado segundo sua semelhança e nos turta perfeito delante de Deus, pero sempre botar yabo com tem certa coisa não que botar sinta pensa visa, porta assim, mina nisso lo tá tiki mais punta, lo mais mais grandes, sim, tá coisa não que nós tem hora botar parte não que botar camuflar, pero tem hora boqueta porque sentimos super. Ando mas coisas tecnologia está avançada, tem roupa coisas não ando de com não. Mas não assim algo para lagar você sentimos mais cômodo para como mês. Correto. É difícil de viajar agora com nossa papia de serviço ou de profissão aqui na Corsau e me não está estabelecendo uma comparação, mas obviamente nós temos que um ticket de viajar de diferença de lugar e de outro. Me estou papiando de Corsau, papiando experiência né, que nós atende, que quizás hope de você não atende, que quizás share, que o doctor também atende, que de repente gente vai direita algo de sua culpa, maneira que avisa, conforme, pero pode ser tique. Ou tem viaja, gente também vai decepcionar, para não arranha o que não vai buscar. E hope viaja tem a ver com a maneira como a cultura de cada país também está exercer uma profissão. Para isso tem que diz para ganhar senha, está se que botar. Então, eu conheci uma pessoa que me chama viaja, ela vai para Venezuela, doutor disse, é coisa que a senhora quer, me não está assim. Sim. A mim não está assim. Se a senhora quer assim, vai outro doctor, a mim está assim, caminha com minha recomendação, tá? Embellecer é culpa, pero é o que a senhora quer, a mim não está assim. Esteticamente não está bom. Sim, eu vivia botar a pessoa também da maneira que força o doctor que não, mas bem que não avisar-me assim, então assim não está bom e também me por papel meus coisas com Dr. Alberto Garcia que não está assim coisas para louca tampouco. Então, a parte dessa aqui botar que não está toma informação, se o ainda que ponto um preço e não perdonava o preço nesse momento para só evaluar a situação, contur costa vai, botem um quase o exame de sangue, que não estou zoomar assim, né? Que vai operar. Quanto está sale? Sim, te prometo não, te processo que tem que o actor contur coisa em cana, contur coisa em sigue. Então, aceita o qual também que não está assim, não está para louco para sombra, me está assim, me que operar pecho, por exemplo, se me está assim, pabo, não, mas eu conta bem opereta, aqui que tem quase que está aí, não ficou, tem um processo onde te aceita o qual que o Dr. Alberto Garcia não está assim também. Então, esse aí não está em hope great, para sobra, não está dando informação
información, explicar turco, son tocaba, bota pensa y duna. Y aparte de eso también, bota ver una consulta. Bota encuentra una consulta, camina, bota papia, kunan virtual, antopa nan por visabo también precisamente, kiko por y kiko no por. Entonces se respeta también kiko no por. Si no hay por tu decisión, disco y otro camino de paciente. Pero aquí nan si no. Ya. Doctor, vemos en usted una persona, un profesional joven, y muchas veces nos preguntamos, bueno, a veces los jóvenes o los más veteranos, como dicen, la veteranía quizá acumula una cantidad de experiencias que al servicio de la salud son excelentes, pero también las nuevas técnicas, ese avance, esa avanzada de los jóvenes muchas veces en investigar, explorar nuevos métodos y combinar quizá. Pues yo puedo ser el director de una clínica, pero tengo en el equipo gente de todas las edades. En este caso, descríbanos un poquito Campos de la Floresta. ¿Qué significa? Bueno, antes que nada, yo soy cirujano laparoscopista avanzado, bariátrico metabólico. Tengo más de 13 años trabajando en esto, con más de 2.300 casos operados en mi unidad en Falcón. Soy miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía Bariátrica y Metabólica y de la Sociedad Americana, la American Society for Metabolic and Bariatric Surgery, que es la sociedad americana, y de la IFSO, que es la Federación Internacional para el Estudio de la Obesidad. Entonces, ciertamente, a veces uno se pone a pensar, la juventud, pero tenemos bastante tiempo trabajando, ¿no? Bastante experiencia. Sí. Sin embargo, como tú lo comentas, hemos acoplado un buen equipo de trabajo multidisciplinario. No solamente yo, aparte de cirujano, laparoscopista y bariátrico, soy el director médico de la unidad quirúrgica Campos de la Floresta. Es un centro que tiene un año de funcionamiento en donde hay una integración de infraestructura y equipos inteligentes. Podemos decir que lo nuevo, las últimas generaciones, son equipos que vienen de Estados Unidos, son equipos médicos en donde podríamos realizar cirugía con infrarrojo, cirugía con fluorescencia, con equipos de última generación. Y bueno, venimos ofreciendo a la comunidad de Curazao, ya como lo comentaste, la apertura de las fronteras a escasos menos de 20 minutos de Curazao a Falcón. Hemos organizado una logística del momento que el paciente se planifique la cirugía, del momento que sale del aeropuerto a llegar a Falcón, el traslado a las evaluaciones preoperatorias, a la cirugía, porque no solamente estamos trabajando con la cirugía del paciente. Para nosotros el paciente lo evaluamos de forma completa, desde el preoperatorio, intraoperatorio y en el postoperatorio. Para eso estamos haciendo muchas alianzas aquí en Curazao. Una de las alianzas es con la organización bastante reconocida como RIPROT. Cherry Alberto representa dicha organización, y de eso se trata, ¿no? De crearle y de garantizarle seguridad, confianza y alto confort. Las habitaciones de nuestras clínicas, de nuestro centro, son habitaciones que no parecen una clínica estándar. Es una habitación tipo hotel de 5 estrellas. La idea es que el paciente se sienta como que no está en una clínica. Y aparte de los equipos médicos y el manejo multidisciplinario con todos los médicos, urólogos, ginecología, cirugía de la obesidad, cirugía digestiva, cirugía oncológica, que es para los cánceres, otorrinolaringología, que son problemas a nivel orofaringe, oftalmólogos, muchos odontólogos. O sea, tenemos todas las especialidades dependiendo de la necesidad del paciente. Ok. Una de las cosas que usted ha mencionado y que seguro en la isla es un problema es la obesidad. Tenemos índices altos de obesidad, claro, y es una de las cosas que hoy día la gente creo que ha empezado a tomar conciencia. Casualmente la semana pasada tuvimos un programa hablando de la diabetes, claro, y mucha gente ve la obesidad como algo parte de la vida y que simplemente hay que aprender a cargar con eso. Pero cuando llega la edad madura, empiezan a florecer todos los problemas producto, claro, de esa obesidad con la que hemos vivido en nuestra juventud y que muchas veces nos limita hasta de participar en deportes, en una, claro, cantidad de cosas que la obesidad
obviamente no nos permite participar. En cuanto al aspecto preventivo, doctor, y pensando que muchas veces esa técnica de operación, me imagino que se evalúa cuándo es procedente y cuándo no. Y como hoy día hay tanta comunicación desde el punto de vista virtual, en la parte preventiva de la obesidad, ¿ustedes también trabajan eso? Sí, fíjate que nuestro equipo multidisciplinario, incluso en el preoperatorio, para llevar a un paciente a un procedimiento quirúrgico debe cumplir una serie de requisitos. Nosotros agilizamos porque no solamente estamos tratando de ofrecer los servicios a esta comunidad de Curazao, pero ya nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo con pacientes que vienen de otras partes de Latinoamérica. Incluso yo tengo muchos pacientes operados de aquí de Curazao y de Aruba. Y hemos ideado una logística de evaluaciones preoperatorias. En esas evaluaciones preoperatorias son muchos médicos, de eso tengo un endocrinólogo que evalúa la parte metabólica del paciente, un cardiólogo que evalúa la parte cardiovascular, la redundancia, como hipertensión arterial, problemas de arritmia. Tenemos neumonólogos que evalúan la parte respiratoria, si sufren de apnea del sueño, si presenta un patrón obstructivo, y una nutricionista, por supuesto. Entonces, ese conjunto de evaluaciones preoperatorias nos garantizan a nosotros, primero, prevenir. Ya está demostrado a nivel internacional y por la OMS, que es la Organización Mundial para la Salud, que la obesidad es un problema de salud pública, ¿okay? Y viene acompañada de un conjunto de enfermedades asociadas como la diabetes, como la hipertensión. Y cuando un paciente, nosotros le hacemos un procedimiento, siempre y cuando califique, porque hay sus requisitos, y nosotros en Venezuela, en la Unidad Quirúrgica Campo La Floresta, tenemos los requisitos bajo los protocolos internacionales. Es increíble cómo mejoran. Hay una resolución de la diabetes un 80%. Es increíble cómo pacientes diabéticos que saben todas las consecuencias que trae la diabetes, como el pie diabético, las amputaciones, los problemas de diálisis por problemas renales por la diabetes. Y una vez que se operan, los pacientes dejan de tomar tratamiento médico para la diabetes. Y son pacientes con glicemias como una persona de 15 años. Entonces es increíble los resultados positivos que trae estos procedimientos, y por supuesto que estas evaluaciones siempre venimos apoyadas de un equipo multidisciplinario. Tenemos varias propuestas, estamos haciendo alianzas con la Caribbean International University, que es la universidad, para hacer informaciones, jornadas con los especialistas de la Unidad Quirúrgica Campo La Floresta, aquí en Curazao, para poder fomentar la prevención y por ende a esos pacientes que ya está consolidada un proceso, una enfermedad como la diabetes, la hipertensión, problemas cardiovasculares o respiratorios, poder ofrecer con procedimientos con profesionales altamente capacitados, con equipos que dan una garantía, unos equipos de última generación, y brindándole el confort y la seguridad a todos los pacientes que necesiten. Ya. En Curazao tenemos un handicap actualmente en cuanto a capacidad, por ejemplo, de MRI, de diferentes aspectos. Obviamente no por nada otro que la capacidad, la falta de equipos, no hay suficiente, y el mercado quizá también un poco pequeño para tener más volumen de aparatos que son tan costosos, y eso genera a veces una lista de espera, que una gente tiene que hacerse un escaneo y no puede porque hay mucha gente por delante. ¿Eso es algo en lo que ustedes quizá pudiesen intervenir? Sí, nosotros hemos ideado un sistema de trabajo en donde estamos preparados para resolver la gran lista de pacientes que no han podido tener una resolución de su enfermedad. Contamos con muchos equipos, contamos con un equipo de trabajo, especialistas, un personal asistencial que nos permite a nosotros poder garantizar a la comunidad de Curazao una resolución por semana de todos los procedimientos y de una planificación, siempre con una planificación, ¿ok? Y solamente pido a la comunidad de Curazao que tenga un poco de paciencia, porque estamos resolviendo todo para poder ya mismo, o sea, podemos resolver los problemas desde ya. Ya estamos comenzando, ya están llamando a los teléfonos de Reprot para hacer la lista de pacientes, y estén tranquilos que pronto esa lista va a desaparecer, con el favor de Dios. Okay.
Sherry, manera como você trabaja, si un gente que hace una consulta, si un gente que hace, nada más se va vía Dibo, nada más se llama a contactar, ¿tiene algún número? Sí, por contactar Henny Renilia, na 560-0030, 560-0030, of mi persona na 514-4738. Mi por visa que nós está dando vários llamadas, vários apps e diferente também fora de Holanda. Então, e acaba persona não está mandando portrait, explicando outro tipo de operação que não ahasi, que não asali bom, não que direita, dos. Mas mira que tem outra pessoa toch interessada para conhecer também. Hay algo que no podemos dejar por fuera, doctor, que siempre hablamos de la salud y las emergencias y las cosas que no pueden esperar y el MRI y el ecosonograma. Pero hay algo que es una realidad hoy día. Y es que no solamente las damas, los caballeros también, pero hay una gran demanda hoy día de servicios para la cirugía estética. Claro. ¿También lo hacen ustedes? Por supuesto, contamos con especialistas en cirugía plástica, reconstructiva, medicina estética para el postoperatorio. Contamos con ginecología estética y cirugía urológica estética. Es increíble los procedimientos nuevos que nuestros especialistas en nuestra unidad tienen. Reconstrucción de la por decirlo, la televisión, reconstrucción genital, tanto femenino como masculino, y por supuesto todos los beneficios a nivel de cirugía plástica, pero primero, como lo dijo muy bien Sherry, necesitamos para hacer un buen manejo clínico, porque nuestro objetivo es que el paciente tenga un problema y al llegar a Curazao ya esté totalmente saludable y satisfecho con la atención. Y para poder hacer eso, necesitamos que cuando los pacientes una vez contacten los números telefónicos, nosotros hacer el enlace con el médico, en este caso estética o cirugía plástica, porque muchas veces piden hacer una prótesis mamarias, por decirlo así, ¿no? Que el término médico es mastopexia, que es una cirugía de las mamas. Pero es posible que el cirujano plástico le considere hacer otras cosas o solamente requiere no eso, sino dermo o liposucción, y para eso es una consulta previa. Y una vez que hacen esa consulta previa, se planifica bien el procedimiento, la estancia en Falcón, en Coro, y para poder regresar al tiempo, y tenemos un equipo increíbles cirujanos que tienen una trayectoria impresionante, que nos complace a nosotros decir que forman parte de nosotros en la unidad quirúrgica por la Floresta. Ya. Muy interesante. Hay algunos aspectos todavía que queremos conversar con el doctor García y también con Sherry, pero no sin que vaya un break comercial. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar un poco de otros temas que también son de interés y que lamentablemente en la isla se vuelve un poco cuesta arriba por falta de especialistas o cualquier cantidad de motivos, pero vamos a ver hasta qué punto puede ser una solución. Y por otra parte, queríamos también saber un poco, quizá no sea el terreno del doctor, pero como coreano, para que nos indique un poquito qué otras alternativas hay, por ejemplo, desde el punto de vista turístico, gastronómico, porque muchas veces la gente combina un viaje turismo de salud, y eso es muy importante a la hora de escoger un sitio para ir a hacernos un chequeo, especialmente cuando no se trata de una situación de emergencia. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. A roupa tá sentir. Va acostumbrar, lagi crunch abrir, por nada. Lagi luz acender, em dia. Não laga mal costume, tá bo pior inimigo. Va lagi crunch abrir toch, seré. Va lagi luz acender toch, pague. Assim na ti roupa cosmasco abo por assim, para barra bo gasto de água e corrente. Assim é para bom mês, para nós tur e para nós futuro.
Wow, vrouw, Sarah, laat maar Sarah. Sim, nossa será. Esta comitatie tem luna met mijn dokter. Ai, boss, cuide, não preocupa. Lá do minha tablita sabra também. Você sabe? Ataca, eu vou pregar para janto. Seguro que sim, entre 8h30 e 10h30. Então nós está preso na casa também. Você anda prega na casa, sabra? Claro! E o serviço está grátis. Ai, você tá pensando em time lugar aqui, você. Ei, você se bom pô, chega lá do met. Lá do meta chega cerca bom. Piu! Inspirada en filosofía de prevención, salud y eficiencia y con un team dinámico, nace Sabi Insurance. Inter una organización, a vos servicio para donar a vos, familia y vos propiedad dan un seguro que te pasa con vos necesidad dan y con vos presupuesto en tiempo récord y sin obstáculo, para vos vivir tranquilo y bon segurado. Vamos a ser de un seguro responsable y accesible para Unitur. Toma contacto con Sabi Insurance. Así es hora, pero así es Sabi sí. Boniteza. Mundo da bonita. Wakrondipo y mira cosnan bonita. Of, así es cosnan aún más bonita. Abo da bonita, así na bonita. Optic Ana, wak e diferencia. Chega nossa back com mais nosso programa Boa Noite Corsão. Nós está conversando riba saúde, maneira sempre. E sempre nossa ciele de nossa secção van papia de saúde. E obviamente nós está chegando a vos aqui na Lab de Med, papiando de terreno médico, de terreno de cuido, Laboratorio de Médicos, una organización que a lo largo de toda su año de existencia ha demostrado su compromiso con la palabra confiabilidad. La palabra confiabilidad está básico, elemental, central, manera nuestra visa no papiamento. Confiabilidad de abo como paciente, como usuario, como cliente, como que llamele, ahora como está por resultado, ¿no? Pero también el resultado de es nan que está en cadena de cuidado, de tu nivel de cadena de cuidado, está resultado nan confiable, pasó no ser un equipo humano sumamente capacitado y equipo nan de última tecnología. Además de servicio que nos está dando con flexibilidad, para sobra, ya por de basta día nos explica todo lo que el Lab de Med hace para donar el servicio te den bocas. Bota bel, bota contactos y nos está con un laboratorio te den porta de casa, pues ese nos deseo. Sirvivo y sirvivo bon. Lab de Med, laboratorio de médicos. La nombre de Bombini Supermarket, el lugar ideal para vos hacer compras de un ambiente dulce, de un ambiente de familia, de un ambiente de casa, con el producto nan fresco todo día, requinan llena todo día, con producto nan de mejor calidad, de mejor precio. Siempre de manera nos visa. Tour camina del mundo supermarket nan vende casi mesmo cosa. Es diferencia también es servicio y ahí nan Bombinita pone énfasis para el mejor servicio para sobra Bombinita a nombre de Sambil, un lugar cuya habita es punto de reunión de familia de Corsao, no es una programación único, si van pasando hasta tiene sentimiento de Kersboom, de palo de Pascua, toda decoración de Pascua, que dá una Sambil una atmósfera más dulce mes para começar a disfrutar. El ambiente de fin de año, el ambiente de Pascua. For ya ahora que ya está un día que nos está invitado y recuerda que ya razón nos está mantener programación para nos grandes y todo el programa que vos está allá arriba en nos calendar, vos han check Facebook page de Sambil, que también tiene entera programación para el luna venidero y además de ese también programación para los grandes de tour ya razón. Sambil.
I'm tired of waiting. Agora que tem um momento, pero prometo que eu sei, já, a minha família, agora que mais a chance de subir, arriba aqui, lá, por exemplo, já, pero normal, pero, mi no hay madangi na el grupo de provista, a mí da un placer de verdad de portar junto con nos, aquí de los encendido. Un fuerte aplauso. Great. Sandra, es hora que le llega. Un aplauso para Mané Romeo Heya. Junto com o Romeo, me quer para su tour, van a hacer el countdown junto con nos. A buena noche.
nombre de Óptica Ana. Óptica Ana, el lugar caminda bowonan tahaya, mijo, atención. Nos meta tapa donamos la oportunidad de mira vida más bonita con un servicio excelente, manera y filosofía de Óptica Ana a lo largo de tu años de experiencia un porcentaje más alto de problema de vista que da resolver de que óptica mes. Pero si necesariamente el doctor tiene que intervenir, nos guiamos en el mejor camino, en la mejor dirección, para garantizar cuidado de una cosa así importante. Óptica Ana, den corazón de salida, no para mes de montura, para tu gusto, para tu estilo, para tu edad, nos tiene una variedad más grande. Óptica Ana, para mira es vida más bonita. Nos a continuación nos tiene visita se que no sabe una delegación de Estado Falcón de Coro. En el caso aquí nos tiene junto con nosotros el doctor Alberto García Weffer y también Sherry Alberto, que está representa la organización Rey Pro, que está representa la organización de Clínica Campos de la Floresta, Unidad Quirúrgica Campos de la Floresta, con 20 minutos bastante llega de avión, que aquí banda mes, y ya botar más para ir banda poco, para ir coro. Sí. Doctor, habíamos dejado pendiente una inquietud de algunas cosas que, por ejemplo, sabemos que resulta cuesta arriba. Por ejemplo, el campo de la reproducción, de la inseminación, etcétera, etcétera. ¿A qué nivel están ustedes en ese terreno tan dificultoso a veces para llegar a una solución? Fíjate, para nosotros tenemos especialistas en fertilidad, ginecólogos endocrinólogos allá en nuestra unidad. Han tenido varios trabajos en relación a manejo de pacientes. Por ende, para poder hacer el paso de la inseminación, tienen que hacer evaluaciones previas. Muchas veces no necesitan hacer la inseminación, a veces hay problemas metabólicos, hormonales, que pueden conllevar a no poder tener la bendición de tener un hijo. Sin embargo, una vez que se hacen esas evaluaciones, que se puede concretar que evidentemente todos sus problemas metabólicos están bien y el problema es por la no fecundación, la no fertilización de esa paciente, contamos con los equipos, con el equipo médico especializado para hacer la inseminación artificial a estos pacientes. Ok. Y ahora, ¿qué nos puede decir que ofrece el Estado Falcón? Porque muchas veces el viaje, antes, bueno, creo que todavía, lo que pasa es que me estoy refiriendo cuando se hacía en Venezuela, todavía hay gente que lo sigue haciendo en Venezuela, pero ese fulano, ¿cómo se llamaba? Examen ejecutivo, chequeo ejecutivo, sí. Que la gente se llegaba en la mañana y pasaba todo el día en la clínica y se hacía todos los exámenes. Eso era como muy común, viajar a Venezuela para hacerse un check-up completo. Y que está recomendable. Sí. Siempre, ¿no? Sí, nosotros, la gran ventaja por lo menos de Falcón, de Coro, es que tenemos todo cerca, ¿ok? Y no solamente... Hasta Curazao. Hasta Curazao. Entonces, fíjate, las playas hermosas que tiene Curazao, también tenemos playas hermosas, pero entiendo que muchas de las personas que van de Curazao ya quieren ver otra cosa. Sí. Contamos con unas montañas que es increíble cómo a escasos 15, 10 minutos ya estamos con distintos climas, ¿ok? Y eso es parte del turismo que traemos como del turismo médico. Muchas veces los pacientes necesitan estar en recuperación, pero los familiares que van acompañando a los pacientes no. Entonces también tenemos una gran variedad de gastronomía, incluso en el centro profesional, que es donde, Campo de la Floresta, que es donde está la unidad quirúrgica, contamos con un restaurante top en Coro, que es llamado Floresta Restaurant, y es la que le suministra la comida a los pacientes que están hospitalizados. Y es la gastronomía que existe es increíblemente buena, y bueno, nada, son sorpresas que le tenemos a todas las personas y pacientes que quieren ir a Curazao, que nos contacten, y le tenemos algo bien estructurado. Qué bueno. El trámite, Sherry, para cualquier approach, tiene un costo, nos tiene cada número, nos va a poner arriba pantalla, el número de nuestros amigos génicos es un de Sherry, pero me que va ahí,
Então, toma contato com você, que é o next step. Sí, el siguiente step está con antico llenar un formulario, llenando turcos, por ejemplo, parte de salud, email, Instagram, toda información, anto kiko está en deseo. Anto después de ese nos está mandando para equipo. Dus para Dr. Alberto Garcia nos manda esse, então está analisar o turcos, então depois vai bem. É parte de conversação virtual, é parte de atender que persona ou a que persona, pessoa já é difícil, é parte de consulta lá nos visa, assim né, vai estar é consulta virtual, por exemplo, se não está da Holanda, então pessoa vai que horário para ser não, pero assim né, está bem, então depois de ser por bem é parte, ok, mirando se nós vamos reunir para aqui com a tatura constante que tem em conta com ele para substituir tem é parte perfeito de saúde mas nós temos pessoa também com diabetes tipo 2 que mas tem que analisar tudo assim não então é contato também seguir entre a pessoa depois junto com o doutor então é genar nós vamos papel over the price que sei não ok e traz cita também para o dia que também para planificar sim. Ok. Shonan, a mí casualmente, lo que me acaba de ver un rato pasado, si me han pasado nuestro papel Hopi, arriba terreno de salud, y no está consciente de alto grado de profesionalidad, de profesionalismo alto de los doctores, tanto los doctores de CAS, los especialistas, los hospital novo, que seguro nos atende cada día, que Hopi gente está más contento con el servicio que no han recibido en nuestro hospital, pero no tiene un problema serio de capacidad de viajar por motivo de, tanto esa salud no te guarda, salud no te viaja, si vos te guardas Hopi, vos te con un riesgo. Correcto. Tanto no está contento de poder recibir visita de delegación aquí, pues Hopi viaja, no tiene tiempo de guardar. Por exemplo, tem consulting doctor agora aqui, que vou te pedir umas montanhas para ter na Marte. Pero ahora uno está en Asprac mesmo. Essa passa comigo, tá 2 lunas guardando neurólogo, 2 lunas sin haya Asprac. Está algo perfeito. Sim, nesse caso aqui, não se trata uma questão de balotar ou de negligenciar, ou se trata de salvar uma vida, não tem viagem necessário. O tempo está vital. Timbia non sta sin nos punto di vista, non sta más respetuoso di filosofia di cada doctor, pero Timbia ora con ambisau, no, doctor no può mirar usted na Marte, entonces tavo timbo dolor, tavo timbo preocupación. Leo mais maleza mes, estresse como tem que guardar te na Marte, para você aqui como tem, de com el dolor tem, de com esta necessariamente vamos ter Timbia un mecanismo de solución y quizás no se llega a día sin programa de tipo aquí más Hopi viaja para sobre un momento nanco bombo guarda. Well, me quiero agradecer inmensamente tanto a Dr. García como a Sherry Alberto por la visita. Un placer, doctor. Muchísimas gracias por habernos visitado y por habernos dado esta información valiosa, que además de hablar un poco de lo que son las fortalezas de la clínica que usted representa, hemos hablado un poquito también de la salud y de todas las alternativas que hay hoy día para la gente que quizá tiene problemas y tiene dudas, porque los mecanismos de atención a veces no nos permiten llegar a donde queremos para solucionar una duda, para aclarar una duda. Un danke especial na vostra visita, un danke especial na vostra sintonía y tenemos próximo programa para nos topa y bisa otro. Boa noite, Corsao. Feliz noche.